En Al Día Noticias establecemos comunicación con Cristian Junot Quiñones, es subdirector de la DIAN, especialista en temas tributarios. Pues el país con la sorpresa que ahora los conjuntos residenciales deberán pagar por las zonas comunes, los parqueaderos, los salones, las piscinas, y las hay en ciudades como Cali, como Cartagena, Barranquilla seguramente. Entonces, pero la DIAN salió a decir que eso está desde el 2012, simplemente que ahora lo quieren aplicar. Por eso estamos en comunicación con Cristian Junot Quiñones para que nos explique un poco este asunto del IVA que deben pagar los conjuntos residenciales. Cristian, bienvenido a los micrófonos de Al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? Bien, bien, John Didier. Gracias por la invitación. Qué chévere estar acá nuevamente con usted. Y sobre este IVA a los conjuntos residenciales, si eso es desde el 2012, ¿quién se inventó ese nuevo tributo? Bueno, póngale cuidado. Es cierto, desde el año 2012 existe una norma o en la ley está establecido que cuando las propiedades horizontales reciben ingresos por la explotación de áreas comunes, eso genera un impuesto, ¿sí? Básicamente es el impuesto sobre la renta. Ahí es donde está estipulado. ¿Por qué? Porque antes de esto, las propiedades horizontales de uso residencial, porque valga aclarar que existen propiedades horizontales de uso mixto, que tienen comercio y residencia, y las que son netamente comerciales, como los centros comerciales. Pero las propiedades horizontales de uso residencial se estableció hace muchos años que cuando reciben ingresos por explotación de áreas comunes, estos ingresos son sujetos al impuesto sobre la renta. Antes de esto, cualquier propiedad horizontal de uso residencial no era contribuyente del impuesto sobre la renta. Entonces, como que ahí le da el nacimiento a este tema en el que se dice que la explotación de áreas comunes genera un impuesto. Y hoy, pues lo aterrizamos al tema del IVA, que es como lo que ha generado tanta polémica, ya que la DIAN dice, oiga, si hay una propiedad horizontal de uso residencial, pues usted debe pagar el impuesto sobre las ventas. Ahora, le daré mi opinión de qué pienso yo frente a lo que está diciendo la DIAN. Y Sí. es que esto hay que diferenciarlo. No es, me parece que salió apresuradamente la DIAN a sacar un comunicado al respecto y generó este revuelo tan impresionante porque hay que mirar casos uno a uno. En primera medida, si usted como propiedad horizontal le está alquilando un área común a un residente, pues es que el residente es el que también propietario de esa área común, por eso se llama así área común, es de todos los residentes, ¿sí? Entonces la administración o la propiedad le cobra por el uso de un salón comunal, de una piscina, del parqueadero al residente, pero esto es para el mantenimiento también de las áreas comunes. O sea, es decir, yo le estoy pagando a usted por usar un predio que es mío para que usted lo mantenga limpio, lo mantenga bien, lo mantenga adecuado para su uso. En consecuencia, yo que le estoy pagando a usted para que mantenga adecuado o en buen uso un bien que es mío, no debería generar IVA. Punto. ¿Sí? Eso está claro. Los Porque no, residentes, porque no es un negocio, interpreto yo por lo que usted me está claro. diciendo. Ahora hay que tener claro que la norma se aplicaría a los conjuntos que alquilen algún espacio, el parqueadero o el salón, si lo alquilan, porque si lo tienen, pero no se alquila, sino que simplemente se separa, lo usan, tiene piscina, pero no cobran por la entrada a la piscina, pues no tiene que pagar nada. Es solo si ese espacio genera ingresos para el conjunto. Pero lo que usted advierte, que me parece muy interesante su análisis, su postura, es que si esos recursos es para el mantenimiento del salón, para el mantenimiento de la piscina, para el mantenimiento del área común, pues no está enriqueciendo a nadie, sino que está aportando para hacer un gasto que es mantenimiento. Es decir, ahí nadie va a ganar nada, y a no ser que sea para el autosostenimiento del conjunto, Sí. para Ujú. minorar un poco la cuota de administración que hay que pagar, pero ahí nadie se va a ganar un peso, simplemente el conjunto que debe sufragar unos gastos, luego entonces no hay un negocio de por medio, como por ejemplo un centro comercial, que por sí Así es un negocio 100%. Si cobran el parqueadero, que además es una práctica que funciona acá en Bogotá, pero no funciona en las ciudades como Pereira, en Cali difícilmente
cobran en un parqueadero. Ujú. Esa moda de cobrar en los parqueaderos de los centros comerciales es bogotana, pero eso no Sí, funciona en ninguna otra parte sí, del mundo. por todo lado, estamos de acuerdo, pero además, mire, John Díaz, para usted cita un punto muy especial y es el lucro. O sea, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Hay lucro o no hay lucro? ¿Sí? Entonces, esa es la primera medida. Ahora, hay una parte en la que de pronto la DIAN intenta aclarar que puedo coincidir y es cuando usted le arrienda esos espacios a terceros no residentes A terceros. que no habitan en la propiedad horizontal. Ah, bueno, evaluemos ese caso, habría que hilar delgado para determinar si ahí se debería generar un IVA, porque si la asamblea de copropietarios se reúne y toma la decisión de arrendar los bienes que son de ellos Mm. a otras personas que son terceros, pues en consecuencia uno diría, ah, bueno, ahí hay una actividad que en medio de todo se está desarrollando que podría generar IVA, ¿sí? Entonces es como que mirar el tema caso a caso para poder realmente plantearse en qué momento hay IVA y en qué no, pero decir a rajatabla, tiene IVA el arrendamiento de la propiedad horizontal, de los áreas comunes en la propiedad horizontal, ya es un error y generó todo esto. Entonces, hay que hacer un estudio minucioso de las cosas, de los detalles de cada una de las situaciones que puede ocurrir. Además, hay otro tema, y es que no se ha tenido en cuenta que cuando existe alquiler, por ejemplo, de parqueaderos en una propiedad horizontal para sus propietarios, es porque por lo general esa propiedad horizontal no tiene los cupos suficientes de parqueadero y lo que hace es incluso rifarlos para que se vayan rotando en su uso. O sea, eso no tiene ninguna actividad para por lo menos decir que genera IVA. Así que en términos de naturaleza del impuesto, pues me parece que salir con una declaración generalizada fue un error de la DIAN. ¿Y eso fue en el 2012 en alguna reforma tributaria o cómo quedó Y esa? la 1607/2012 ¿De quién? ¿De Álvaro Uribe? estableció, no, eso es Santos. Ah, Juan Manuel Santos. Eso es Santos, y ahí lo que se estableció fue eso, que pues que habían propiedades horizontales que tenían esas actividades. Recuerdes que es que lo que más que hoy en día ya no se ve, pero hace muchos años, recuerde que habían personas externas que acudían a las propiedades horizontales a alquilar los salones comunales para los 15 años, para los grados, para todas esas vainas, y entonces las propiedades horizontales se habían como que intensificado ese negocio de alquilarle a cualquier persona los salones comunales. Mm. Entonces, a raíz de que esa actividad tuvo mucho auge en ese entonces, pues se estableció que si hay arrendamiento a áreas comunes para terceros, se entendía que había un lucro, una actividad más allá de la residencial y en consecuencia había tener impuestos sobre la renta. Pero entonces, ¿en qué va a quedar la norma? ¿Se va a aplicar? ¿No se va a aplicar? ¿Para qué sacan a No, la la DIAN tiene que para evaluar caso a caso y de hecho, o sea, si por ejemplo la DIAN llega a una propiedad horizontal y le dice, oiga, es que usted está arrendando la piscina a sus propietarios, entonces eso va a generar IVA y además de facturar electrónicamente, yo creo que la propiedad horizontal tiene que entrar en un proceso de controversia con la DIAN porque la DIAN está totalmente errada por fuera de la ley y habría que mirar de cara al concepto que saca la DIAN donde especifica eso, pues quién va a asumir la demandan del mismo ante el Consejo de Estado para que lo tumbe. Y la Y pregunta es, ¿tiene la DIAN precisamente, el personal para hacerle seguimiento a conjunto por conjunto en el país para ver si le va a pagar IVA o no le va a pagar? mire, eso, John Didier, le voy a decir una cosa, o sea, eso es raspar una olla para solucionar unos problemas de recaudo que por ahí no es, Mm. por ahí no es. Los problemas de recaudo realmente se solucionan con una gran reforma tributaria, como yo ya le había especificado a usted, en la que vuelvan incentivos, en la que se disminuya el tema de impuestos y que además como que genere ese marco de seguridad para los inversionistas extranjeros. Por ahí antes de ayer salió un informe, los últimos 2 años han cerrado más de 400.000 empresas en Colombia. ¿Qué es eso? ¿Cuántas? Yo, más de 400.000 empresas en Colombia. Estaba viendo en un informe que salió hace 2 días con ocasión al debate de la reforma laboral. Y yo, pues a mí me parece una cifra escandalosa que entre 2023 y 2024 más de 400.000 empresas en el país han cerrado. Pues eso da luces de cómo está el tema de inseguridad para
para las empresas, para su funcionamiento. Pero Cristian, en la Cámara de Comercio se cierran y se abren miles de empresas todos los días. Cualquier persona que saque una Cámara de Comercio para un negocio que ni siquiera tiene local, sino que es para poder tramitar solicitudes de ventas de algo, eso no es una empresa, simplemente es un emprendimiento pequeñito que eso no funciona y al final se cierra. Uno hablar de empresas, 400.000 empresas, uno tendría que decir empresas grandes con más de 20 personas a bordo, de pronto una producción dinámica, creería yo. O son esas empresas que duran solamente mientras se creó en la Cámara de Comercio, porque uno va a la Cámara de Comercio con la cédula y le abren una empresa y paga 100.000 pesos y ya tiene su empresa. ¿Y la empresa hace algo? No, no hace nada, simplemente la necesito para decir que tengo una empresa. Claro, pero es que, mire, por ejemplo, si nos vamos a un tamaño de grandes empresas, estamos hablando de más de 3.000, menos de 4.000 en el rango. Esas son las empresas grandes del país. En las medianas, veía también ese informe, son ¿qué? 30.000 y ya lo que son pequeñas, pues asciende a unas 100.000 y el resto son 1.700.000 de microempresas. Pero el solo hecho que cierren 10 grandes ya es nefasto, porque eso en el efecto dominó, todas esas de ahí para abajo, pues dependen de esas grandes que van cerrando. Y lo que veía ahí es que el tema de inversión extranjera se ha fugado del país en los últimos años. Entonces, lo que hay es que generar y blindar de seguridad a estas empresas para que realmente solucione ese tema del recaudo y no estar raspando la olla con un IVA a los conjuntos residenciales. O sea, es que nada más dedicar al personal de la Diana que visite los conjuntos residenciales para ver si están facturando IVA por el alquiler de un salón comunal es un costo y es un costo para recaudar lo poco. Ya ahí está descompensada la balanza, cuando realmente pues, los funcionarios deben estar dedicados a temas de control fuerte. Luis Carlos Reyes, que por estos días se está divorciando del gobierno Petro, ha revelado que definitivamente a él como director de la DIAN le tocó ver que estaban inflando demasiado las cifras y que por eso no se cumplen las metas. Y que prueba de ello es que se ha mantenido el comportamiento de bajo recaudo y prueba de ello es que se tiene que estar anunciando permanentemente recorte del presupuesto. ¿Usted cómo ve ese asunto? Él siempre lo supo. De hecho, yo voy a ser franco aquí, en el año 2023, en julio del 2023, yo mismo le dije a Luis Carlos Reyes que él debía sentarse con el ministro Bonilla a renegociar esas proyecciones. Mm. Cuando estaba con todo este tema de los litigios, que además me parecía en ese momento que los litigios era súper errado, pero pues Luis Carlos Reyes nunca se sentó con el ministro. Ahora, es cierto, el Ministerio de Hacienda históricamente siempre ha mandado unas proyecciones altísimas, pero el director de la DIAN en ese momento ha sabido cuál es su rol y se ha sentado con el ministro de Hacienda y le ha dicho, eso es imposible, venga, negociamos, bajamos esto y cada uno da sus argumentos y al final se ajusta la meta a algo que es cumplible. ¿Y para qué Y las eso inflan? fue lo que faltó. ¿Cómo? ¿Para qué las inflan? ¿Uno para qué se mete mentiras? Es como si yo decir que me voy a ganar 200 millones de pesos este año cuando yo sé que no me los voy a ganar. Lo que va es que en economía todos esos supuestos macroeconómicos son muy de deseo, ¿no? Entonces, como que dicen, nos va a ir súper bien, hay mucho optimismo en el ambiente y pues al final eso es lo que hace que el punto de partida de la proyección de metas pues sea muy alto, Mm. pero pues siempre el director de la DIAN, en su rol como director de la DIAN, y así lo hizo incluso hasta cuando estuvo Lisandro Junco, se sentaba y decía, no, eso no es así por esto y esto y esto, los argumentos suficientes y al final se concertaba una meta realizable. Pero es que el tema no es solo que las proyecciones estén elevadas, sino que es que finalmente el recaudo cae. Porque es que una cosa es que las proyecciones estén elevadas para no cumplir una meta y otra cosa es que el recaudo caiga, Mm. que fue lo que le pasó a Luis Carlos Reyes. Y esa parte sí él no la menciona. Por más que no cumpla la meta, el recaudo no podía caer. Diego Guevara, 3 veces Ujú. como ministro de Hacienda, 3 ministros, ya llevamos para el cuarto en 2 años y medio. ¿Por qué Diego Guevara no duró sino 3 meses como ministro de Hacienda? Tuvo ahí diferencias con el gobierno, que, es porque le dicen al presidente no hagamos esto y entonces al presidente no le gusta. ¿Cómo ve usted ese asunto? Expliquémosle a Juan Pueblo, Ujú. a Pedro Pérez, qué es lo que pasa, por qué no duran los ministros de Hacienda en el gobierno.
Ok, mire, Diego Guevara políticamente sí tiene una inclinación hacia a lo que es la izquierda en materia económica, ¿sí? Varias de sus teorías y sus intervenciones han dado cuenta de esto, Mm. pero eso no quita que Diego Guevara no sea técnico. Diego Guevara es técnico, no Ah, es que él político. llegó ahí es por ser técnico, creo. Sí, claro, Él no es claro, es activista, ¿o técnico, sí? no político, claro, tal cual. Mm. Y es que cualquier técnico que además le preocupe la situación económica del país, con conocimiento y cinco dedos de frente, puede ver que lo que necesito ahorita en este momento el país, aparte de una reforma tributaria, es un recorte del gasto, ¿sí? Para poder equilibrar ese déficit fiscal. Y no se puede hablar de recorte del gasto, que además no se lo autorizaron, y al mismo tiempo decir vamos a gastar en una consulta popular 600.000 millones. ¿Sí? O sea, eso se sale de toda lógica. El país en déficit fiscal se tiene que recortar el gasto, además de funcionamiento, para poder equilibrar la balanza. Eso involucra la reducción de ciertos programas sociales, pero cuando estamos en este debate, además, pues se habla de incurrir en un nuevo gasto de 600.000 millones, que es casi un billón, o sea, más o menos estamos hablando que es la tercera parte de lo que esperan recaudar con el catatumbo, con esos nuevos impuestos, y decir que vamos a gastar en eso, pues yo creo que la posición de Diego Guevara al decir que no está de acuerdo con eso, que se debe hacer recorte al gasto y que no se debe gastar más en una consulta, es totalmente acertada desde el punto de vista técnico. Y pues ya sabemos que quien dice no a Gustavo Petro, pues sale del gobierno, y por eso esa rotación tan alta de ministros. Seguramente Bonilla hubiese dicho sí, 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 porque siempre lo ha hecho, pero pues como él no salió por decirle no al presidente, sino por otros temas, entonces pues esa es una salida que tal vez no se tiene en cuenta ahí. Pero básicamente creo yo que el tema por el cual hay un alto nivel de rotación en el Ministerio de Hacienda es porque también el presidente nunca está de acuerdo con las posturas técnicas. En muchas ocasiones ha llamado a los técnicos tecnócratas de manera pues también como déspota y pues ya vemos que básicamente el gobierno está siendo manejado ya hoy en día prácticamente en su gran mayoría por gente no técnica, más política, y pues esperar a ver qué viene, porque realmente la salida de Guevara preocupa mucho. Además, porque suena, no sé si ya lo ratificaron Germán Ávila, y pues uno viendo quién es Germán Ávila, yo no sé qué puede hacer él en el Ministerio de Hacienda. ¿Quién es Germán Ávila? Germán Ávila fue una persona que trabajó durante un buen tiempo en el distrito, es alguien del Polo Democrático, es político, fue candidato al Consejo del Polo Democrático hace muchos años, y Técnico si no no es. estoy mal, fue director de Metro Vivienda en Bogotá. Ah, no lo recuerdo. Y técnico no es. No, 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 pues uno, Germán Ávila en el Ministerio de Hacienda, eso es chicha con limonada. Ah, vamos. Entonces uno no entiende como que O sea, no iría esperar, un activista como Carlos Carrillo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, un es activista más o como menos Gustavo algo así. Bolívar en prosperidad social. Necesitan políticos, activistas, no gente que Sí, sepa, sino es más o que sepa. menos. Ese es el perfil de Germán Ávila. De hecho, creo que hace muchos años, si no estoy mal y la memoria no me falla, estuvo en FECODE. Ujú. Sí, Bueno, entonces, pasando a otro tema también económico, y con esto cerramos, Cristian, es el alboroto que se ha armado porque el presidente se le anticipó al DANE a revelar la cifra de crecimiento. La cifra de crecimiento en enero fue el 2,65. Parece que es una noticia muy buena, tanto que el presidente no se aguantó las ganas, que el DANE le comunicó por protocolo sobre lo que iba a publicar y se le anticipó. Algunas personas se han rasgado las vestiduras porque el presidente dice eso, hizo eso, dice que eso le quita credibilidad al DANE. Yo honestamente no sé por qué, no logro hilar tan delgado, porque dicen
que se debe presumir de la autonomía del DANE, pero todos sabemos que el director del DANE lo nombra el presidente, entonces le obedece a las órdenes del presidente. Otra cosa es que el presidente respete el trabajo que haga el DANE y no influya sobre un trabajo técnico que hay que hacer. Pero cosas se han visto en cuanto a trabajos técnicos que terminan siendo manipulados por el Ejecutivo, como el caso de Venezuela, donde hubo un resultado técnico, pero el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, atendiendo las órdenes de Maduro, reveló otra cosa. Entonces aquí puede Sí. ser que técnicamente se haga la valoración del costo de vida, el desempleo, todo lo que mide el DANE, pero a la hora de revelar la información sea manipulada por conveniencia del gobierno porque atiende órdenes del presidente. Entonces, una cosa es que un presidente respete la autonomía y el trabajo juicioso técnico que debe hacer un organismo y otra cosa que quiera manipular las cifras. Por ahí sería la cosa entonces, o por qué es tan grave que el presidente haya revelado antes de tiempo y se le haya adelantado al DANE a dar una información que es propia del DANE. Bueno, lo que yo sí creo y puedo coincidir en cierta medida es la preocupación de las personas que han manifestado que de pronto eso pone en duda la autonomía del DANE. Es cierto, el director del DANE lo nombra el presidente, o sea que en sí la autonomía del DANE es un saludo a la bandera. Pero parece Pero, que es tradicional que al presidente le llegue la información antes de ser publicada, es decir, no va a variar lo que le llega a él con lo que publique el DAN, entonces, ¿dónde estaría la pero manipulación? desde el punto de vista no debería ser así. El tema es que el DANE debería publicar sin pasar por el presidente, ¿sí? Mm. Cuando el DANE le pasa la información al presidente antes de publicarla, pues está prácticamente en un escenario en que el presidente podría decir, no se publica, si se publica, cambie esto, no me gusta, mejore, ¿sí? O sea, todo ese tipo de opciones que se desprenden de mostrarle a quien está siendo calificado su calificación antes de divulgarla, porque en medio de todo, todas estas cifras económicas del DANE no dejan de ser una calificación a la gestión del gobierno, Mm. ¿sí? Entonces, claro, obviamente si el presidente antes de que lo publique el DANE dice cuánto es el crecimiento económico, pues es normal que algunas personas duden y empiecen a generar esa suspicacia así, oiga, esto sí será cierto, además porque la percepción es otra. Partamos de ahí, John Didier. O sea, una cosa es que el DANE haya publicado ese crecimiento y otra cosa es que realmente nosotros veamos o consideremos o tengamos una percepción de crecimiento económico. Tan es así Ya. por ejemplo, en términos de recaudo en enero, Mm. el recaudo cayó 12 billones, o sea, es un montón de plata, Pero ¿sí? ya Desarrollo empezó a poner en tela de juicio las cifras que está revelando el DANE en algunas materias. Entonces ya se empieza a fijar un signo de interrogación grandote sobre la labor que venía cumpliendo el DANE, que mientras estuvo Juan Daniel Oviedo, pues gozó de credibilidad. De hecho, Sí. César Caballero, de Cifras y Conceptos, que es bastante petrista, también puso en el cielo y dijo, presidente, que esto no se repita. Entonces, Ujú. parece que sí Es que, cometió un es que de pecado hecho, grave el presidente. mire, John Didier, le digo una cosa, y se lo voy a dejar a usted como con una pregunta en el aire y también a los que nos están escuchando. Ujú. ¿Realmente ustedes creen que si el DANE le pasa al presidente una cifra negativa antes de publicarla, el talante del presidente Petro será el de una persona que respeta la autonomía de las entidades para publicar eso? Dejo esa pregunta en el aire. O Sí, sea, sí, dejamos para todos los oyentes y seguidores, cada quien que la responda. Me parece bien, sí, es Cristian. así. Ujú. Cristian, muy amable, gracias por estar en los Vale, John Didier. micrófonos de Al Día Noticias. Gracias por la invitación, John Didier. Cuídese mucho. Igualmente Hasta para luego. usted, una pausa, ya Chao. regresamos.